Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, pues es lunes y ya tenemos recuperado por completo a Carlos Martín después de estaba malito la semana pasada. ¿Estamos bien ya? Estamos perfectamente al Bienvenido. 200%. Me parece muy bien, me parece genial. Y Soraya Vivancos está en plenitud de forma Totalmente. y de todo. Me alegro de ello. Bueno, saludos a los dos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de mitos en psicoterapia. No nos libramos de mitología en ningún aspecto. En ningún de la ámbito, vida. y la psicología no se va Tampoco en el a vuestro. librar. Tampoco en el vuestro. ¿Qué mitos tenéis? Pues empezamos con ellos. Un poco queríamos acercar aún más la psicoterapia, en este caso a los usuarios y usuarias, y vemos que hay ciertas reticencias porque se parte de unas creencias que no son del todo ciertas. Entonces vamos a tratarlo esto en un tono un poquito divertido, pero a la vez serio, Sí. y con rigor, acerca de qué hay de cierto o no en estos mitos, que hay muy poquito de cierto. Venga, pues vamos a empezar con el primero de ellos. El más gordo, me imagino, ¿no? Bueno, no necesariamente, son cosas que nos vamos No van en encontrando orden. y que Vale. no van en orden. Vale. Por ejemplo, todo trata sobre la infancia, ¿sí? O de alguna forma, pues al tratar ciertos problemas que cuando nos retrotraemos a esa infancia, vamos a culpar a nuestros padres, ¿no? No. No trata sobre la infancia es una parte inherente e importante del desarrollo del ser humano, pero al final, normalmente la mayoría de psicólogos trabajan sobre el aquí y ahora, sobre el momento actual, y tratan de hacer cambios, sí, a lo mejor conectando cosas para entender el funcionamiento de los acontecimientos que han podido pasar, para que la persona tenga una mejor comprensión, pero no por ello trabajamos como que cambiando el pasado, porque al final tenemos que entender que el pasado es el pasado, Sí. y que es un tiempo que no existe. Simplemente nos sirve para comprender patrones que ya se han solidificado, que se han establecido y que muchas veces seguimos manteniendo. Y luego es verdad que gracias a muchos avances, no sé, y me refiero a la psicología, nos damos cuenta que sí, que el efecto que han tenido en nuestras figuras de apego, nuestros cuidadores, ha sido importante, pero ya la persona adulta tiene suficientes herramientas como para poder gestionar por sí mismo las cosas que han pasado y poder hacerse responsable y autónomo de lo que pasa ahora, sin echarle la culpa de todo a los padres. O sea que la infancia marca, pero no tanto, ¿no? Exacto. Eso es. Efectivamente, no estamos predeterminados y en cualquier caso la infancia puede ser el origen de un problema, pero no es lo que lo está manteniendo. Donde trabajamos los psicólogos es en qué se está manteniendo en el tiempo para que la persona siga sin estar bien. En cualquier caso, no se culpa a los padres, no se juzga, no somos jueces, nosotros no tomamos parte, sino que trabajamos con las emociones del paciente, con lo cual que vengan tranquilamente a terapia, que nadie les va a juzgar por lo que haya acontecido en el pasado o lo que esté ocurriendo en el presente. Está bien saberlo porque yo tuve en el tiempo de infancia en el colegio, que era el Colegio Nacional de entonces, ahí sorteaban galletas todos los días, bofetada va y bofetada viene por cualquier tontería. Y la infancia que hemos tenido muchos, porque éramos casi todos los perjudicados en la educación de aquellos años, que yo sepa no nos ha marcado para el resto de nuestra vida, ¿no? Bueno, a muchas personas sí, pero ese es un poco el concepto de poder construir sobre el andamiaje establecido y construir algo más fuerte. O no, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa nos deja una huella muy profunda, pero se dice, ¿no?, que de esos aprendizajes a veces más difíciles podemos extraer pues un avance significativo en nuestra vida, pero cuidado con también esta frase, lo peor que te puede pasar es lo que al final mejor te va a ir, porque claro, cada persona lo interioriza de una forma, lo evoluciona de una manera y a veces la persona en ese momento no tiene recursos para poder superarlo, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños que no tienen quizás la capacidad cognitiva como para poder entender lo que les está pasando. Entonces, por eso se necesitan personas especialistas en salud mental, porque muchas veces desde tu perspectiva no sabes cómo poder salir de ahí, ¿no? Vamos con otro. Pues vamos con uno que este me gusta mucho. La A terapia es solo para personas enfermas mentales o en crisis. Es cierto que el origen de la psicoterapia lo encontramos en el abordaje de los trastornos mentales, pero ese concepto ya ha quedado en desuso.
Al psicólogo uno no solo va para dejar de estar mal, sino para potenciar sus habilidades y estar mejor. Cada vez nos encontramos más pacientes que acuden a consulta porque quieren iniciar un tratamiento pues para trabajar liderazgo, porque bueno, pues en su vida laboral tienen que gestionar equipos, para trabajar cómo potenciar el hablar en público, las relaciones sociales, cómo conocer gente. Esto, por ejemplo, los japoneses lo saben muy bien. Cada vez sus empresas contratan servicios de consultoría psicológica para relacionarse con personas, incluso para ligar, y la empresa lo paga. Ellos tienen otras circunstancias distintas a las nuestras. Sí, no te rías. No, quiero que me aclares eso. Porque claro, como todo lo que inventan los japoneses y los americanos luego termina viniéndonos, claro, ¿qué es eso? Es una población de 200 millones de habitantes. Sí, bueno, ellos tienen una jornada laboral. Muy bien no están los japoneses, muy bien no están. Es una forma diferente y es una forma de conectarse distinto, ¿no? Si te das cuenta, comparas la cultura occidental con la asiática, concretamente con la japonesa, hay muchas cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, quizás la cercanía, la forma de relacionarse es distinta. O sea, nosotros nos comunicamos de otra forma, quizás a nivel emocional, y a ellos les cuesta más, se inhiben más, por tanto necesitan un poco trabajar quizás estos estereotipos que yo creo que cada vez también se van normalizando. Pero enseñar a ligar en la empresa. Sí, claro. Para eso están las actividades extraescolares, como quien dice, ¿no? Pues fíjate si será importante que la empresa decide invertir para que sus trabajadores estén más felices, porque cuanto más se relacionen, más probabilidad de sentir que su vida tiene sentido, ¿no? Bien. Exacto. Eso está bien. Luego, en este sentido, muchas veces encontramos que nos dicen que quien va a terapia es porque es débil, ¿no? Y eso es otra de los grandes mitos, ¿no? Porque igual que cuando tú te rompes una pierna, y esto lo vemos claro en lo físico, tú vas al traumatólogo, ¿no? A que te cure. Pues cuando tú emocionalmente no estás bien o necesitas adquirir habilidades que tú no tienes por qué saber porque no has estudiado, vas al recurso necesario, ¿no? Y yo creo que la pandemia ha sido una gran maestra. Fíjate que hablábamos que a veces las grandes crisis nos traen grandes aprendizajes, y lo que tiene que ver con la salud mental yo creo que así ha sido, ¿no? Porque todo el mundo se ha dado cuenta, o en gran medida nos hemos dado cuenta de que la salud mental lo es todo, porque al final si tú no estás bien mentalmente, las cosas no funcionan, y esto era algo que anteriormente se dejaba en un muy segundo plano, ¿no? Más cositas. Vamos con el siguiente. ¿La terapia dura toda la vida o funciona en una sesión? Aquí no hay paños calientes. Nos encontramos las dos partes. Quien no quiere venir a consulta porque cree que una vez que empiece ya no va a poder prescindir de los servicios de un terapeuta el resto de su vida, o bien que con una sesión y con que me dé 2 o 3 pautas yo voy a poder salir de esto. Ni una ni otra son ciertas, porque el tratamiento se construye en base, primero, al vínculo que se establece entre el terapeuta y el paciente. Y en segundo lugar, no sabemos qué es lo que va a ir surgiendo, no conocemos cuál es la motivación, cuáles son las ganas de trabajar, hasta dónde está dispuesto a llegar el paciente, con lo cual esto va a condicionar el tiempo, pero ni una ni toda la vida. Los procesos psicológicos se terminan, nosotros otorgamos el alta terapéutica en muchos casos, y eso significa que el problema por el que acudieron a consulta está resuelto. Esto luego iría a lo mejor en relación a... A lo mejor ellos lo ven muy a largo plazo y claro, se les hace interminable, ¿no? O sobre todo la expectativa, a mí casi que me preocupa más la expectativa de que en una sesión se vaya a resolver, porque tenemos la creencia de que el psicólogo solo con mirarme me va a leer por dentro, y entonces va a saber lo que me pasa y me va a decir lo que yo necesito. Es que claro, vosotros, a diferencia de los médicos, que veis la evolución física del paciente, ¿cómo os dais cuenta de que el paciente ya está listo para darle el alta? Es una cuestión de cambio, ¿no? Sí que es cierto que difiere del modelo médico, pero sí que tienen puntos en común. Por ejemplo, la sintomatología que le trajo a consulta, si se ha mantenido en el cambio, se ha mantenido en el tiempo una cierta estabilidad en la que no hay episodios ansiosos, episodios depresivos, falta de control de impulsos, y vemos que se ha producido una adaptación óptima del paciente. Podemos ir pensando no tanto en dar el alta terapéutica, pero sí en espaciar las sesiones. Es decir, pasamos de programas quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, para mantener un poco el contacto y ver que los cambios se mantienen en el tiempo.
el siguiente. Y luego que la persona va adquiriendo habilidades y va sintiéndose mejor y ella es consciente. Entonces, claro, esto es un one-to-one, ¿no? Es algo que va de la mano del paciente con el terapeuta. Mitos. Los terapeutas solo escuchan. Entonces, ¿para qué invertimos en terapia? Pues unos amigos, los sacerdotes o quien sea quien pues puede ayudarte. Y no es así. Tenemos que entender que para llegar a ser psicólogo o psicóloga necesitas de media 7 u 8 años de formación. Y lo habitual es que normalmente, por el tipo de profesión que tenemos, necesitemos seguir formando, ¿no? Porque tenemos que reciclarnos. La ciencia está en continuo cambio. Entonces, es un proceso mucho más complejo que el ir a desahogarte, que en realidad funciona. Pero cuando tú te desahogas, incluso puede ser un elemento mantenedor de la situación. ¿No habéis visto alguna vez la típica persona que se acerca y te cuenta el problema, se desahoga, se siente bien, pero otra vez vuelve y otra vez y otra vez y otra vez? Porque no está poniendo toda su energía hacia el cambio, sino que al final lo que hace es me alivio en el momento, me siento bien y sigo en las mismas, con lo cual la cosa no cambia. Me da la sensación de que estáis vendiendo el producto porque os encontráis esto continuamente en la consulta. Cada ¿no? vez menos, pero es cierto que todavía encuentras este tipo de patrones en los que te dicen, oye, es que yo venía a desahogarme y yo llevo ya un tiempo y no mejoro, claro, porque desahogarse solo forma parte... Es una pequeña parte de todo el proceso, al igual que la escucha activa es una de las múltiples variables que contemplamos los terapeutas y no la única. El paciente le ocurre lo mismo, a veces te manifiesta este estancamiento. Y claro que hay que revisar nuestra práctica profesional también, por supuesto, pero en algunos casos dices, es que no es suficiente con venir a desahogarse. ¿Qué hacemos durante la semana? Es que contemplamos la sesión como una vez a la semana, 1 horita o 45 minutos, ¿no? No es así, es que la sesión es toda la semana, porque es ver cómo implementamos cambios nuevos en nuestra dinámica diaria. Y además ponéis deberes, ¿no? Exacto, y es un trabajo muy activo. O sea, tú no vas solo a escucharse, no sería un chollo para nosotros. Yo voy, tú me cuentas el problema y yo al final, pues nada, no es verdad. Nosotros tenemos que estar todo el rato hilando, estructurando ese proceso terapéutico, haciendo cambiar determinadas cogniciones, ayudando a integrar con las emociones, haciendo cambios conductuales. No es tan sencillo, o sea que no es como ir a hablar con tu colega, para nada. Tenéis claro, es que la imagen del psicólogo o el psiquiatra... En el diván, Claro, claro. Freud hizo daño en ese sentido. Eso se sigue llevando todavía. Que claro, es ir al diván, empezar a alargar y vosotros tomando nota. Esos son los psicoanalistas más ortodoxos. Y decir, pero ya así, vuelva la próxima vez. No, pero ya aún así los psicoanalistas no solo escuchan. O sea que no es. Vale, queda aclarado. Pues. Es muy agradable la imagen, ¿no? Sí. De ir a tumbarnos, a desahogarnos, pero hacemos algo más. Bien, me alegro de que eso ya haya pasado de moda. Vamos con el siguiente. Sí. La terapia de pareja es para los que están a punto de romper. Y que hay que ir, uno va a terapia de pareja cuando ya la relación está a punto de romperse. Esto no es cierto. Había un dicho que me decía una paciente a mí, dice, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando trona. Siempre. Y no hace falta tanto. Fijaos que hemos hablado mucho aquí en el programa acerca de las parejas y ya sabemos que casarse o irse a vivir juntos no es la meta, sino que es el inicio de una nueva etapa más. Es decir, ya hemos visto que a lo largo de la vida sentimental de una pareja pueden surgir problemas como el déficit en el deseo sexual, problemas de confianza, la relación se deteriora. No es necesario ir cuando se está a punto de romper. Generalmente, cuando se da esta circunstancia, uno de los dos miembros de la pareja ya viene con una idea a lo mejor bastante clara de que esto ya no tiene sentido y que bueno, vamos a probar por si acaso, pero no es este el objetivo. Porque de ahí se puede desprender otra creencia más peligrosa, que es todas las parejas que van a terapia acaban rompiendo y están en las circunstancias, sino que vienen en unas condiciones muy extremas. No hace falta curar. Solución, ¿no? Sí. Que puede tener solución. El problema exactamente es lo que ha dicho Carlos. Muchas veces llegas cuando has tocado fondo y refondo. Cuando entonces, ya no claro, hay manera ahí de es más eso. Difícil. Entonces, pero muchas parejas vienen en este estadio. Entonces, claro, ahí muchas veces lo que nosotros hacemos en las situaciones más críticas es reconducir esa ruptura, porque muchas veces las rupturas son muy dolorosas, sobre todo las sentimentales, y cuando hay niños de por medio, más se complica. Entonces nosotros trabajamos por rupturas mucho más saludables.
Por ejemplo, no tengo tiempo para ir a terapia. Y dices, vamos a ver, señores, si ahora mismo las clínicas presenciales pues tienen horarios que van desde mañana, tarde, fines de semana, y luego a raíz de la pandemia muchísimos psicólogos están trabajando online. Sí. Entonces nos ahorramos también ese tiempo de desplazarte a un sitio y estamos hablando... Son excusas. Son excusas, efectivamente. Es la misma que la del gimnasio. O sea, Exacto. no tengo tiempo para ir al gimnasio. Al final uno lo saca dependiendo de cuánto valore su salud mental. Esto es como todo. O sea, si atendemos, por ejemplo, a las estadísticas de cuántas horas le dedicamos en una semana a estar con el móvil, creo que supera con creces 1 hora. Y además, como bien dice Soraya, y afortunadamente la psicoterapia ha evolucionado y ahora ya contamos con servicios oficiales de psicoterapia online, es decir, que la eficacia no se ve reducida por el hecho de ser online. Lo que pasa es que somos vagos de naturaleza. Nos gusta procrastinar en general. Sí, yo tenía un amigo que montó un gimnasio en casa y tampoco iba. Pero no daba tiempo llegar a la habitación. Fíjate cómo estaban las cosas. Vamos con el siguiente. Este me gusta mucho. A La ver. psicoterapia es mágica. El psicólogo me va a arreglar. Y vamos a dejar esto claro. No es cuestión de arreglar o no arreglar. Esto es cuánto estamos dispuestos a invertir para dejar de sufrir. O por lo menos dejar de sufrir en esos niveles tan sumamente altos. No hacemos magia, esto es un trabajo además en algunos casos muy mecánicos, donde hay que traccionar con el paciente para sacarle de ese pozo, que entendemos que entrar ahí es muy doloroso y si no, no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos, pero esto es un tándem. Esto no es que el psicólogo, el paciente se sienta y de forma pasiva recibe el maná del cielo y la fuerza y la energía, no, esto es un trabajo de dos. Y claro, cada uno sufre, y lo quiero entrecomillar, sufre a su manera. El paciente evidentemente viene con un dolor, pero el psicólogo, como decía antes Soraya, trabaja durante la semana preparando cuestionarios, elaborando deberes, todo en pos de dejar de sentir ese malestar, ¿no? Pero vamos, que aquí no arreglamos a nadie, nos arreglamos entre todos. Y sufrís también con los mismos pacientes, ¿no? Porque también que os lleváis Bueno, la deberes a implicación casa. emocional es fundamental, pero a ver, vamos a matizar. Implicación emocional no es que yo esté dándole vueltas a mi paciente y esté empatizando hasta el punto de que me haya fundido con mi paciente, no. La implicación emocional es que somos conscientes, nos ponemos en sus botas y sabemos lo que duele esto. Somos conscientes y motivamos de alguna manera al paciente para decir esto es doloroso, pero se puede superar y estamos aquí acompañándote. Que no nos podemos dejar arrastrar por la emocionalidad del paciente porque entonces eso nos estamos fusionando. Entonces no podemos ser objetivos. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que vas en un barco maravilloso y tu amigo al que quieres mucho se marea y se pone a vomitar. Y tú vas y le quieres tanto que también vomitas. Al lado, ¿así le ayudas? No, hombre, lo suyo sería que pudieras tomar esa distancia. Bueno, pero si te mareas y no te Sí, queda sí, otra, pero que claro. digo que lo suyo para ser empático sería, empático bien, sería poder acercarte para sostenerle La la frente, frente, sí, como hacemos ¿no? todos, sí. Pero esto es un poco la distorsión que a veces tenemos. Bien. Siguiente mito. La psicoterapia te ayudará a sentirte feliz todo el tiempo. Y tampoco. No, porque es mentira, o sea, no somos felices. El gran error es pensar que somos felices o tenemos que ser felices continuamente. Y esto muchas veces es foco de mucha justo infelicidad y mucho malestar, porque nos comparamos las redes sociales, que son escaparates de felicidad máxima, y decimos, mira, mi vida es una porquería, porque yo no estoy siempre feliz viajando o comprándome bolsos de lujo. Y no es así. Al final tenemos que entender que todo ser humano que transita por la Tierra, finalmente pasa momentos buenos y momentos malos. O sea, que de alguna forma, como decían los budistas, el dolor es inherente. Es decir, lo que a mí me molesta y eso no lo va a cambiar nadie. No soy un robot que tengo un interruptor, me apago y dejo de sentir y las cosas no me afectan, sino que lo que sí podemos cambiar es el sufrimiento, que es esa intensidad o esa continuidad en el dolor que se hace mucho más grande por el hecho de que no sé cómo gestionarlo. No, pero sí que es verdad que hay muchísima gente que vive en redes sociales, viven todos de maravilla, porque yo últimamente veo mucha gente en Abu Dhabi que se debe vivir de lujo. Y luego veo españoles o madrileños por el mundo que todos dan con unas casas impresionantes. Yo no he visto todavía a nadie en la indigencia en ese tipo de programas. Todos viven de lujo en unos puestos de trabajo espectaculares, unas casas
impresionantes y unas familias súper felices. Me hace plantearme qué tipo de amigos tengo, porque los estoy viviendo fuera y digo, joder, esto no es como... No. Pero fíjate, un poco, y en relación con esto que estaba diciendo Soraya, cuando vamos al psicólogo no es para evitar sufrimiento. El sufrimiento es inherente. Ahora, yo siempre se lo explico así a mis pacientes, caernos nos vamos a caer hoy y a lo largo de nuestra vida. De lo que se trata es de entrenarnos para levantarnos lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Si yo me levanto muy rápidamente, no doy tiempo a que se geste un trastorno mental, que es lo que queremos evitar. Porque las cifras ahí están y vemos que en trastornos mentales España va un poquito deficiente, ¿no? Sí. Entonces, eso es un poco eso, el levantarnos lo más rápidamente posible y aprender a gestionar lo que hasta ahora no sabíamos, simple y llanamente. No es que seamos más o menos listos. Con el siguiente, que va muy en relación con el anterior, la psicoterapia es cara. Esto no lo encontramos de forma muy frecuente y a veces incluso parece casi un insulto a nuestra profesionalidad y a nuestra formación. ¿Es caro? Pues depende con que lo comparemos. Hemos echado un cálculo y tener una sesión con un precio medio, tener una sesión semanal, pues sale a menos de 6 euros al día. Pensemos en las aplicaciones y la de cosas que podemos gastar en un solo día y yo creo que sale bastante rentable. Sobre todo porque no es que la sesión sea una hora. Es que la sesión es toda la semana, como decíamos antes, es una planificación. Habrá gente que le parezca cara, pero en función de lo que se quiere implicar en su salud mental. A mí un teléfono de 1.000 euros, pues a lo mejor me parece caro y alguien lo considera que es lo más porque me entretiene todo el día. Es una percepción subjetiva. Pero lo que sí es cierto y podemos afirmar es que la psicoterapia no es cara. Si sacamos precios de otros países en Europa, entonces ni nos plantearíamos ir al psicólogo. Algo que... No, totalmente de acuerdo. Y al final, lo que hablamos antes, Carlos y yo, tenemos que entender que es un cambio que la idea es que sea para toda la vida y es invertir en algo que es trascendental para nosotros. Si tenemos en cuenta que no es solo los 45 minutos o hora de sesión, sino que es algo que te va a influir en un espacio de tiempo significativo, pues vamos a ver, caro no es. Y que cuando te va un fontanero, quien sea a tu casa, tú no te pones a regatear y a decir, oiga, señor, a mí esto no me viene bien. ¿Qué le parece si le pago en vez de lo que me está pidiendo esto que me viene mejor, no? Claro. Bueno, vosotros sois psicólogos, ¿no? Y desde el plano emocional tenéis que entender que... Claro, el altruismo. Claro, sí. Luego lo compras y dices, hombre, pues una hipoteca hasta los 70 y pico a mí me parece un poquito caro. Esto va a ser mucho menos tiempo, mucho menos dinero y mucho más efectivo. Nos queda tiempo para un último mito. Venga, uno último que puede ser... los psicólogos, como expertos, tienen que haber vivido todo para poder saber tratarlo. Pues entonces seríamos, madre mía, si trabajamos diferentes cuestiones, pues tendríamos que haber pasado una depresión, tendríamos que haber pasado un cáncer, tendríamos que haber pasado, no sé, o sea, una guerra, tendríamos, o sea, y no tiene sentido, no por haber vivido ciertas cosas sabes manejarlas mejor. Esto es una cuestión de preparación y de formación. Con lo cual, eso queda claro, con lo cual... muchos estarán preguntando, bueno, ¿y este señor o esta señora cómo sabe lo que yo tengo que hacer para superar este problema? Porque habéis estudiado. Claro, efectivamente. Claro. Y porque tenéis ya acumuladas una serie de experiencias teórico-prácticas, claro. Yo creo que a nadie se le ocurre decir voy a buscar un oncólogo que haya pasado por un cáncer para que me ayude mejor. Exacto. O sea, pero muchas veces te van a terapia diciéndote, si no eres madre, no sabes, por lo que no me entiendes bien. Y a lo mejor ahora que lo soy puedo entender cosas, pero muchas veces incluso eso puede sesgar. Si yo me fijo, me centro solo en ese conocimiento y no en lo que he aprendido, puede sesgarme realmente la visión y puede ser hasta perjudicial. Entonces no tiene que ver con eso. Otra cosa distinta, perdón, algo muy breve, es que vayamos a servicios especializados. Hombre, si lo que tengo es una anorexia, pues si vamos a una unidad especializada en anorexia, claro, bien, pero que no hace falta que la terapeuta o el terapeuta haya pasado por eso. Oye, ¿y os ha venido bien esto de quitaros de encima los mitos de la psicoterapia? Porque a lo mejor os ha ayudado también a vosotros. A mí, sí, totalmente. A mí sí, porque ya estamos, claro. O sea, aunque esto va evolucionando y se nota que la gente trae menos cosas de estas, pero oye, está bien porque nos libera y nos permite hacer una sesión un poco psicoeducativa muy positiva. No, y últimamente estáis muy bien vistos, y muy bien valorados, que lo sepáis. Pues muchas gracias. Carlos Martín, Soraya Vivancos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.